Política. Y hablando de noticias políticas, 11 de la mañana, 33 minutos, mucha atención, porque se sigue moviendo el ajedrez de las consultas. Daniel Quintero vuelve a la contienda presidencial porque en el Consejo Nacional Electoral, Andrés Carmona, pues arrasó 7-1 para que siguiera participando o para que pudiera participar en la consulta del 8 de marzo. Así es, Camila, noticias de último minuto. La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral avaló la participación de Daniel Quintero como candidato presidencial, como precandidato en la consulta por la vida, mientras que a Iván Cepeda le dicen, usted solo puede ser candidato en la contienda de la primera vuelta del 31 de mayo, a Daniel Quintero le están diciendo, bien pueda, participe. Le voy a explicar cómo fue la votación. 7-1, 7 magistrados contra 1. Ese salvamento de voto fue el de Maritza Martínez del partido de la U. El resto de magistrados votaron a favor de la ponencia presentada, ojo, por los mismos que presentaron la ponencia del caso Cepeda. Hablamos de Alba Lucía Velázquez, Fabiola Márquez y Álvaro Echeverry. Ojo, la ponencia de ellos tenía una particularidad, aunque argumentaba de forma similar al caso de Cepeda, tenía un punto clave, y era el reconocimiento del decaimiento de las medidas cautelares que hicieron la inscripción de la consulta del pacto del 26 de octubre. Recuerde usted que Daniel Quintero siempre argumentó que él podía ser candidato presidencial para la contienda luego de haber estado en la consulta del 26 de octubre, porque él se inscribió amparado por unas medidas cautelares. Esas medidas cautelares le permitían ampararse bajo la figura de que existía el pacto histórico. Como esas medidas se cayeron, él dice, a mí me están violando mis derechos, porque yo nunca acepté participar en una consulta intrapartidista, yo nunca acepté participar en papel en una consulta de 3 partidos o del polo democrático, como al final terminó siendo la discusión en el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, yo tengo mis derechos políticos intactos y puedo ser candidato. Por eso es que hoy se inscribe con Partido del Trabajo de Colombia, que es el que y con AICO, que es el que le entrega el aval. Entonces, lo que al parecer termina definiendo el Consejo Nacional Electoral, vamos a esperar a la audiencia pública de notificación, que esa será a la 1 de la tarde, donde ya se ratifica la decisión, es que Daniel Quintero va a poder participar, que el decaimiento de las medidas cautelares a él le permitían tomar esa decisión de renunciar por fuera del tiempo y del reglamento. Y ojo que Quintero tiene votos, porque acuérdese que en la consulta en donde sale Iván Cepeda ganador y como candidato del pacto histórico y de la izquierda, que Quintero no participó, pues aparecía en el tarjetón, pero no participó, o sea, como 250,000 votos sacó Quintero. ¿Cuántos votos sacó? Sí, ya le confirmó bien el dato. Pero sí es una cifra como creo por ahí. Creo que fueron 120,000, Camila. ¿Sí? Sí, yo no estoy mal. No solamente tiene votos, Camila, sino tiene amigos que tienen votos y que jalan votos. Y tiene también de amigo a Roy. 143,174 votos. Es que 143,000 votos no es poca cosa. No es menor. Una pequeña duda, Camila, no sé si lo interpreté bien, Carmona, porque esto es muy complicado, ¿verdad? Sí, la verdad esto ha sido un enredo jurídico, tanto con el caso de Cepeda como en el caso de Quintero. Sí, entiendo bien el punto clave que dice Quintero y que dicen los magistrados es, al momento en que Quintero firma el tema para participar de esa consulta, él no sabía que terminaría siendo una consulta interpartidista. Exacto, claro, porque ellos se amparan, en una cosa, terminó pasando otra. Claro, es que acuérdese que el pacto histórico se quería fusionar en un solo partido. Correcto. Y eso después no se pudo hacer. Eso es lo que hoy existe. Eso es lo que pasa pero no, la Colombia Humana no está. No está, falta Colombia Humana. Exacto. Y ahí está el problema de las listas. Y entonces es eso de que fueran un solo partido, no se pudo todos con todos. Entonces, al no ser un solo partido... Sí es interpartidista. Y Quintero no firmó eso. Él dijo, yo me meto si es un solo partido. Como no es un solo partido, porque él advirtió, ahí sí tiene razón Quintero en su momento, él dijo, esto que le está pasando a Cepeda va a pasar, y por eso el tipo se sale. Y Cepeda sí firmó sabiendo que sí iba a ser Claro, porque es que ellos firman, ¿qué es lo que pasa? Cuando ellos firman las medidas cautelares dicen, del juzgado, dicen, permítale la inscripción a nombre de pacto histórico, en proceso de fusión y demás, pero inscríbalos con una sola sombrilla. Pacto Exacto, histórico, un partido. Una sombrilla. A los 8 días llega la decisión del Tribunal Superior, que dice, no señores, esto no es así, ustedes tienen que ir si van a ir a la consulta, van con los partidos que inscribieron la consulta, es decir, Polo Democrático, Partido Comunista, Unión Patriótica. Es decir, interpartidista. Entonces, ¿qué hace Quintero? Quintero llega y dice, no, yo
no acepté esto, yo no soy militante de esos partidos. Y lo dice además Andrés, porque él dice, esto que le pasó a Iván Cepeda va a pasar. Y digo, porque si participamos después no podemos participar en marzo. Y a diferencia de Cepeda y de Corcho, el tipo se retira. Y a diferencia de Cepeda y de Corcho, que se quedan bajo el argumento de que ya la consulta no importaba si era de este carácter o no, porque ellos se iban a coger bajo uno de los partidos que era Polo Democrático, aunque el Consejo Electoral curiosamente dice que al final la consulta sí fue interpartidista en el caso de Cepeda, ¿sí? Pero que en el caso de Quintero sí queda el detalle de que él dice, yo no me acojo a esto porque no era lo que yo quería, no eran y necesito mis derechos políticos de vuelta. Entonces por eso es que hoy el Consejo habría que conocer el detalle, me van a disculpar, de ya la resolución, que es lo que dice, pero leyendo un poco el borrador de la ponencia o la ponencia presentada, lo que dicen es, sí, usted no incurrió en doble militancia, usted no tiene ningún problema, pero usted puede tener sus derechos políticos porque al caerse unas medidas cautelares a usted le cambiaron un poco las reglas de juego y entonces usted puede asumir sus derechos políticos sin problema. Esta noticia que trae Andrés, Camila, pues pone muy interesante el debate en la izquierda. Y la gran pregunta es, y podemos hacer una apuesta aquí en la mesa, es ¿qué decisión va a tomar Quintero? ¿Si va al Frente por la Vida a disputar la candidatura con Roy Barreras y de pronto otros? ¿O va directamente a primera vuelta? No, Hugo Mario. Yo lo veo en la consulta del Frente por la Vida. Ya estaba, no se les olvide que va a estar en la consulta. Claro, él se inscribió en la consulta. Es que yo le voy a decir una cosa. Y es que Roy Barreras es el que ha hecho todo para que Daniel Quintero pueda participar y lo acepten dentro de la consulta de la izquierda. Y no me parecería extraño que incluso Roy Barreras hubiera movido sus fichas en el Consejo Nacional Electoral para que a Daniel Quintero le permitieran participar. Pero el que más necesita a Daniel Quintero en esto es Roy Barreras, es que porque se le está cayendo la consulta. Camila, perdóneme. Y entonces ahora son Roy Barreras, Daniel Quintero, probablemente Juan Fernando Cristo. Usted tiene ahí una consulta de la izquierda, yo diría la izquierda clientelar, pero izquierda clientelar que también llevó a Gustavo Petro al poder. Es que no se olvide que Armando Benedetti está gobernando con Petro. Camila, perdóneme, y además una cosa, toda esta novela de lo de Iván Cepeda, también uno podría pensar que Roy es el más beneficiado por una razón. Ayer en el momento de la votación, a la 1 de la tarde, estaban dos conjueces. Alberto Rojas Ríos del Partido Liberal, que votó por la ponencia para que Cepeda pudiera participar, y el otro era Gustavo Martín Coral de Colombia Justa Libres, y ese era el despacho de Álvaro Echeverry. Entonces, y él renuncia 5 minutos antes de empezar la audiencia, y por eso tienen que nombrar a Holman Ibáñez, que era el remanente, para votar en contra. ¿Sí me entiendes? Es decir, no, claro, al final y dicen que Álvaro Echeverry es cercano a Roy Barreras. Pero mire, aquí no se nos olvide una cosa, y lo saben ya en el pacto histórico y están furiosos y por eso mandan esa comunicación. Y es Roy Barreras, que es uno de los señores que más sabe de política en Colombia, estuvo moviendo esto en el Consejo Nacional Electoral y en el pacto histórico lo saben y están muy molestos con Barreras. Correcto. Como ya lo hemos sabido por las comunicaciones públicas. También que se apruebe que Daniel Quintero pueda participar es movido por Barreras, porque además Barreras es el que le ayuda a que le den el aval en los partidos que le dieron el aval a Daniel Quintero. Porque además el Partido del Trabajo de Colombia, ¿sí?, hoy hace parte de la lista de Frente Amplio Unitario. Es decir, Roy les pudo haber dicho a Marcelo Torres y a ellos, entreguen el aval. Les pudo haber dicho no, les dijo. O sea, no les pudo haber dicho. No me permita afirmar, Camila, porque así para mí eso sí sería especulación. Lo que pasa, Camila, es que aquí hay una cosa. Los que tienen esa reticencia a Daniel Quintero, pues primero acordémonos que Quintero es de maquinarias. Ese es el origen de Quintero. Quintero llegó a la alcaldía de Medellín con maquinarias. Él dice que el Partido Independiente y yo no sé qué cosas, él llegó por maquinarias, con las maquinarias de Luis Pérez Gutiérrez, entre otras, de puros políticos tradicionales, y ahora está haciendo lo mismo. ¿Ustedes creen, se acuerda la primera vez que usted me preguntó qué iba a pasar con Quintero? Y le dije, va a ir hasta el final. ¿Por qué? Porque él sabe por dónde moverse con maquinarias para poderse escurrir por donde sea. Como el agua siempre encuentra la salida. Entonces, esto, con Roy Barreras, esto es lo que se estaban temiendo en la izquierda, en la pura izquierda, porque decían, claro, Daniel Quintero va a encontrar por dónde meterse. Recuerde que en el bloque que sí es izquierda, porque Daniel Quintero tampoco es de izquierda, pues no estoy descubriendo el agua tibia.
Daniel Quintero tiene una reticencia muy fuerte en el grupo de seguidores de Iván Cepeda, que está, por ejemplo, Susana Muhammad. No, es que Ana donde Cristina, está, por Quintero ejemplo, tenía razón, es decir, Gustavo O sea, Bolívar. jurídicamente Quintero tenía Pero razón. acá creo que con respeto, creo que Ana Cristina está mezclando las cosas, porque una cosa es el pasado y la estructura política de Quintero, que es así y está demostrado. Otra cosa es que tiene la razón, es decir, y que le dijo a Cepeda, usted se está equivocando, y la justicia le terminó dando la razón a Quintero. Pero mire, Sebastián, la cosa es que, o sea, Quintero está haciendo lo que mejor sabe, que es, 1, trabajar con maquinarias, y 2, llegar a dividir, porque esto ya es la división pura de la izquierda. Porque además claro, pero mira, pero además aquí una cosa, Camila, y recuerde que el presidente Gustavo Petro ha defendido a capa y espada a Quintero. No, es que a eso voy. Es que mire, ustedes acuérdense del Consejo de Ministros. Vamos a poner las imágenes del Consejo de Ministros famoso, ese que parecía el del reality. El reality show. Ese reality show de ese Consejo de Ministros que estamos viendo en pantalla, y estamos viendo a Gustavo Bolívar, donde estaba Susana Muhammad, Francia Márquez, Laura Sarabia, bueno, todos. Benedetti al lado del presidente Gustavo Petro, cuando el presidente se atrevió a comparar a Benedetti con Jaime Bateman, y obviamente todos los seguidores del M19 casi les da una úlcera cuando lo oyeron decir eso. Ese Consejo de Ministros es la representación de lo que hoy está pasando en la izquierda. Y el que va a tener que decidir es Gustavo Petro. ¿Qué dice Gustavo Petro? No sabemos, porque está en Estados Unidos. Pero ¿qué partido va a tomar Gustavo Petro? Él hace 4 años logró que la izquierda fuera unida, por primera vez. En esta oportunidad se dividieron. ¿Y se dividieron entre quiénes? Entre la corriente de Benedetti, que era la de ese Consejo de Ministros donde Benedetti ganó, o la corriente purista de la izquierda, que es la de Iván Cepeda. Pero es que él quiere a los dos en el mismo equipo. No, porque él dice Claro. que eso es el sancocho nacional, porque él sabe que solo con Cepeda la no gana. papa es la papa, pero y además... por eso, perdóneme, Carmona, cuando hay esa suerte de rebelión en el que todos en cadena nacional les dicen que con Benedetti no se pueden sentar, ahí Petro les dice una palabra que es fuerte, pero yo creo que se entendió, es: mi proyecto no es estalinista, es decir, no es purista, sino acá cabe mucha gente. O sea, acá caben los clientelistas, los corruptos, Entonces, sí, o sea, acá ustedes cabe todo. Ustedes soviéticos no van a venir acá a purgar a los socialdemócratas, a los centristas. O sea, él a es los- más trotskista, claro que no. Sí. Pero pues no, porque sí. No, de pero además, verdad. Camila, pero además súmele algo. Es que Petro siempre ha hablado de la idea del sancocho nacional, y él lo que más detesta es que le salgan con el purismo ideológico. Entonces, ahí, pero también él quiere ganar. El que coja hoy la fuerza, digamos, uno diría, hoy la fuerza en las encuestas la tiene Iván Cepeda. Por cuenta de la consulta de Por octubre. cuenta de la consulta. Pero espere usted la consulta de marzo. Es que si Roy logra convencer a Quintero, No, logra es que, convencer pero, a Cristo. Pero Andrés, bueno, hombre. o sea, es que no sean ilusos. No, Es hombre, que lo va a Quintero hacer. va a estar en la Bueno, consulta con listo, con pongámosle en Robles escenario. Marzo. Pongámosle en escenario. Acuérdese que Esa fue la consulta, registraduría la que ponga dijo. que Que si logra convencer, entonces, ya está en la ya. consulta. Quintero, Roy, Cristo, Sí. Murillo. que convence a Murillo. No, Murillo no creo. E incluso logra reversar la inscripción de Clara López y la mete en la consulta. Con todos esos, póngale que Roy, a través de todo este ejercicio, sin Cepeda, se meta 2 millones de votos. Es decir, más del 1.500.000 que se sacó Iván Cepeda. Exacto, cuando se sientan ¿Sí? a la mesa, porque ya, por eso cuando Roy se sientan a la dice mesa el dice, 9 yo de tengo marzo. 2 millones y tú tienes 1.500.000. Ah, es que yo tengo los 2.700.000 del pacto. Le va a decir, no señor, aquí nos vamos a sentar los votos de cada uno y yo tengo Pero acá es que yo no entiendo por qué los líderes tienen como un teflón. No. Entonces es como Sí. que Uribe, entonces se agarran todos los que son de Uribe y Uribe no tiene la responsabilidad. Aquí decide Gustavo Petro. Entonces, ¿qué va a decir Gustavo Petro? Están todos agarrados y los seguidores de Petro, que son los de todos, ¿qué van a decir? Cuando, por ejemplo, los que están defendiendo a Iván Cepeda, cuando los que dicen esa es la candidatura por la que tenemos que votar, ¿qué van a decir cuando Petro diga, no, es que tal vez con Cepeda no llegamos al poder a la Casa de Nariño? Claro. Y tal vez nos toca irnos con Roy o con Quintero, porque es que puede ganar Quintero también. Esa consulta. ¿Esos seguidores de Iván Cepeda van a votar por Roy o por Quintero? Seguro. ¿O qué van a hacer? No, yo creo que, y eso ha pasado porque pasó en el reality show. Todo el mundo le dijo al presidente Petro, presidente, nosotros no nos sentamos con Benedetti. Perdóneme, la señora exministra de Ambiente, Susana Muhammad, dijo, yo no soy capaz de sentarme en la misma mesa con Benedetti. ¿Y cuánto tiempo más estuvo Susana Muhammad sentada en la mesa con Armando Benedetti? Mire, Meses. Camila, Cuando Petro los pone al orden y les dice, es con él y no con el otro, Por ahí eso viene. les digo que yo creo Camila. que, y por eso hay caras largas en la izquierda en estos momentos, sobre todo en la más purista, que es la que acompaña a Iván Cepeda, porque yo sí creo que Gustavo Petro puede inclinar la balanza por Roy Barreras o Daniel Quintero o el que gane de esa consulta, Oscar. mire Camila, vea, la mano que mece la cuna es la de Gustavo Petro. Sí. Eso sí no nos podemos equivocar en eso.
La mano que está meciendo la cuna es la de Gustavo Petro. Aquí el gran damnificado va a ser Cepeda. Porque es que Cepeda no ha entendido que las plazas esas que llena, las plazas públicas que llena, es porque Petro se la está movilizando. Él no ha entendido que ese 30% que tienen las encuestas es puro petrismo. Entonces al final se va a tener que convencer el doctor Cepeda que el cepedismo que le están haciendo creer Susana Mohammad y todos ellos, que el cepedismo existe, el cepedismo no existe. Lo que existe es el petrismo, y el que está moviendo todo, incluyendo a Roy también, es Petro, porque Petro entendió, después de perder 12 elecciones, siendo candidato de pura izquierda, que no tiene salida si no busca la alianza con el centro y con otra fuerza. Con el centro no, pues con los politiqueros, Oscar, con la máquina clientelar. Claro, O sea, con la maquinaria. Es lo que está haciendo. Pero el que está moviendo los hilos de la cuna, el que está meciendo la cuna, se llama Gustavo Petro. Pero mire, yo le voy a decir una cosa, y hablando de apuestas, ya que Hugo Mario dijo, bueno, si va o no va, claro que va a la consulta. Ayer me metí a Polymarket, Lucas, y digámosle a los oyentes cómo están. ¿Se acuerda que yo le dije que yo quería apostar en Polymarket por Roy Barreras, no? Si yo hubiese apostado el día que les dije por Roy Barreras, si hubiera apostado $100, hoy tendría 3.000, pero no aposté porque está muy difícil meterse a Polymarket, porque cuando usted se mete a Polymarket para querer apostar, le sale inmediatamente en Colombia un aviso de Coljuegos que le dice, esta página no es legal. No, pero un momento, le pregunto, porque no sé. Sí, es que anoche estuve en ese proceso. No, pero uno, a ver, es que yo pensé que uno hacía efectiva la ganancia con el resultado. No, con Polymarket no. No, o sea, no, liquida la ganancia con la tendencia. Solo con el aumento de la probabilidad. Sí. No le puedo Sí, creer. señor. Pero entonces no le digo, y yo decía, pero ¿cómo no lo logramos? Entonces Roy tenía 1% hace un mes. Y ahora uno pone. Y Roy, como subió, gano. Exacto. No tenía Si la ningún- liquida. Ah, no, claro, no sabía que no podía liquidar eso. Entonces, cuéntenos cómo están las tendencias hoy en Polymarket, Es que que esto es cambia. esta página de apuestas que